Bienvenidos a la clase de operaciones con límites 2. Para empezar, como en todo ejercicio, vamos a empezar revisando algunos conocimientos previos que nosotros debemos recordar antes de resolver este tipo de ejercicio. Entonces recordemos límite. Límite expresa la tendencia de una función o una sucesión mientras sus parámetros se aproximan a un cierto valor. Acá nosotros tenemos la definición de límite para la suma, la definición de límite para la resta, la definición de límite para el producto, la definición de límite para el cociente, una constante por un límite, tenemos para la función exponencial y también para la función logarítmica. Aquí tenemos dos gráficas que nos dan ejemplos y recordemos que los límites no son iguales a las funciones. Entonces, la anterior clase veíamos acerca de las operaciones con límites y veíamos lo siguiente. Operaciones con límites y tenemos que las operaciones con los límites de dos funciones, f de x y g de x, que estén definidas sobre el mismo intervalo en los números reales. Aquí hemos dejado un cuadro de resumen de fórmulas en donde están expresadas cada una de las fórmulas. Aquí tenemos el ejemplo de la propiedad de los límites cuando vamos a sumar y debemos recordar que las operaciones con límites no son iguales a las operaciones con funciones. Entonces, una vez que hemos revisado la teoría, procedemos a realizar los respectivos ejercicios. Entonces, la anterior semana nosotros veíamos acerca del exponente con límites. Vimos hasta la parte de cociente de límites y entonces esta semana vamos a continuar y vamos a observar lo que es el exponente con límites. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. El límite de f de x elevado a la n cuando x tiende a 0. Eso va a ser igual, eso va a ser igual a el límite de f de x cuando x tiende a 0 todo elevado a la n. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces nosotros tenemos aquí el primer ejercicio. Tenemos que el límite de x elevado a la cuarta cuando x tiende a 2. Vamos a aplicar la propiedad y obtenemos lo siguiente. El límite de x cuando x tiende a 2, todo eso elevado a la cuarta. Entonces lo único que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Debemos reemplazar el valor de x, que en este caso viene a ser 2, y eso estaría elevado a la cuarta. Entonces tenemos 2 elevado a la cuarta, es decir, 2 por 2 por 2 por 2, y eso nos da como resultado 16. Ahora hay que tomar en cuenta que al momento de aplicar las propiedades debemos hacerlo correctamente para no cometer errores. Esto ha sido exponente con límites. Entonces pasamos al siguiente caso y tenemos lo siguiente. Tenemos que vamos a aplicar la raíz en los límites y tenemos lo siguiente. Entonces tenemos primerito que el límite de la raíz de f de x cuando x tiende a c. La n, ¿qué es lo que significa? Eso significa el número al cual está elevado la raíz. Entonces en este caso podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4, es decir, cualquier número podría ir en la raíz. Entonces aquí es igual el límite. Entonces tenemos que raíz enésima es igual al límite de f de x cuando x tiende a c. Entonces aquí tenemos un primer ejemplo. Tenemos lo siguiente. El límite de raíz cuadrada de 3x cuando x tiende a 2. Entonces lo único que nosotros hacemos con la propiedad es introducir el límite dentro de la raíz. Entonces tenemos lo siguiente. Raíz cuadrada del límite de 3x cuando x tiende a 2. Y lo único que nosotros vamos a hacer aquí es aplicar el límite, que en este caso vendría a ser 3 por 2, porque ese es el valor de x. Entonces realizamos la multiplicación y hallamos que la respuesta es igual a raíz de 6. Tenemos acá un segundo ejemplo en donde tenemos el límite de raíz cuadrada de x menos 3 sobre 2x más 1 cuando x tiende a menos 3. Entonces, ¿en qué consiste la propiedad de raíz? En introducir el límite dentro de la raíz. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que raíz cuadrada del límite de x menos 3 sobre 2x más 1 cuando x tiende a menos 3. Entonces nosotros procedemos a reemplazar los datos. Entonces tenemos menos 3 y menos 3, tenemos menos 6
y abajo tenemos 2 por menos 3 que me da menos 6 más 1, que lo tenemos aquí. Realizamos la respectiva suma y hallamos que el valor es igual a raíz cuadrada de 6 sobre 5, es decir, 6 quintos, y de esta manera obtenemos la respuesta. En este tipo de ejercicios es mejor expresar la respuesta ya sean en raíces o ya sean en fracciones. Tratemos de evitar el expresar la respuesta en decimales. Siempre tratemos de dejar las respuestas ya sean raíces o ya sean en fracciones. Evitemos los decimales. Entonces esto sería la propiedad de raíz de límites y procedemos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un caso de sustitución directa de la siguiente forma. Tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a f de c. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Lo tenemos aquí. Entonces, el límite de 7x a la cuarta más 3x al cubo menos x cuadrado más 6 cuando x tiende a 0. Lo único que vamos a hacer en este ejercicio es reemplazar directamente. En vez de escribir la x voy a escribir el 0 y me quedaría de la siguiente forma. Tenemos que 7 por 0 elevado a la cuarta más 3 por 0 elevado al cubo menos 0 elevado al cuadrado más 6. Nosotros sabemos que si multiplicamos un número por 0, ese número se anula, entonces tenemos 0, 0 y aquí también nos daría 0 y el resultado para este ejercicio viene a ser 6. Entonces tendríamos como respuesta el número 6. Entonces acá tenemos otro ejemplo y tenemos lo siguiente. El límite de x cubo más 2x cuadrado más 6x sobre 3x cuadrado menos 8x más 1 cuando x tiende a 2. En estos ejercicios no realizamos lo que es los casos de factoreo, tampoco los casos de productos notables y tampoco los casos de racionalización. Lo que se nos pide aquí es realizar una sustitución directa, por lo tanto realizamos la sustitución directa como se nos pide en el ejercicio. Entonces, como el valor de x vale 2, reemplazo por 2, entonces me quedaría de la siguiente forma. 7 por 2 elevado al cubo más 2 por 2 elevado al cuadrado más 6 por 2 sobre 3 por 2 elevado al cuadrado menos 8 por 2 más 1. Entonces obtengo lo siguiente, 56 más 8 más 12 sobre 12 menos 16 más 1. Arriba obtengo 76 y abajo obtengo menos 3. Es decir que la respuesta para este límite es igual a menos 76 tercios. Y de esta manera completo lo que es la sustitución directa. Y por último tenemos un ejemplo en donde vamos a utilizar la sustitución no directa. ¿Y por qué se llama sustitución no directa? Porque en este caso lo primero que debo hacer es encontrar ya sea un caso de factorización, ya sea un caso de producto notable o ya sea un caso de racionalización. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy a poder simplificar y de esa forma voy a poder resolver el ejercicio. Entonces procedemos a realizarlo. Entonces primerito analizamos la fórmula. Tenemos que f de x es igual a g de x. Tenemos que el límite de g de x cuando x tiende a c. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual al límite de g de x cuando x tiende a c. Entonces eso significa x cuadrado más bx más c. Entonces en este primer ejemplo lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que nosotros hacemos es comprobar por qué no es una sustitución directa. Entonces nosotros tenemos el ejemplo de que el límite de x cuadrado más 3x menos 10 sobre x cuadrado más x menos 6 cuando x tiende a 2. Si nosotros reemplazamos directamente el valor de 2 en la x, obtenemos lo siguiente. 4 más 6 menos 10 es igual a 0 y 4 más 2 menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, eso es una indeterminación y no se lo podría hallar la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer es factorizar para poder resolver. Entonces, arriba tenemos un trinomio y la respuesta sería x menos 2 por x más 5 sobre x menos 2 por x más 3. Tenemos
dos trinomios a los cuales debemos factorarlos. Entonces, como vemos dos términos semejantes, simplificamos y nos quedaría el límite de x más 5 sobre x más 3 cuando x tiene 2. Entonces reemplazamos el valor de 2 en la x y hallamos que la respuesta es 7 quintos. Y por lo tanto, de esa forma, me doy cuenta de que en algunos ejercicios lo que yo debo hacer es buscar ya sea la factorización, productos notables o la racionalización. Eso es todo en esta clase. Gracias.